Los precios de la vivienda están alcanzando niveles que no se veían desde la anterior crisis inmobiliaria de 2008. Y ni siquiera eso, en Estados Unidos están alcanzando máximos históricos. Chile ha sido uno de los 25 países con el récord de subida de la vivienda. Y en España se acabó el trimestre 2021 con un rally de precios en el ladrillo. Mientras que en Estados Unidos han empezado ya a nombrar las cosas por su nombre. Y la Reserva Federal de Dallas ha dicho que se trata de una burbuja. Y bueno, ¿qué nos importa eso si lo que pasa en Estados Unidos no nos afecta a nuestros países, ¿no? ¿O sí? Pues obviamente que nos afecta. Y si no, que se lo digan a aquellos que se compraron una casa en España antes de la crisis de 2018. Aparte del efecto dominó que suele provocar Estados Unidos en la economía mundial, la burbuja que estamos viendo en Estados Unidos tiene similitudes con lo que está ocurriendo en otros países. Así que nos convendría tomar nota de lo que está pasando, especialmente si estabas pensando en comprar una vivienda ahora. En este vídeo te vamos a contar todo lo que está pasando con esta crisis hipotecaria y por qué no deberías comprar casa ahora. ¿Listos? Comenzamos. Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. La inflación no solo está provocando el aumento de nuestra compra del supermercado, sino que esto se traslada a todos los bienes de consumo, sean perecederos o no. Estados Unidos es uno de los países que más dinero ha inyectado en su economía para hacer frente a la pandemia con los llamados stimulus checks. Pero por supuesto no ha sido el único. En Chile se ha habilitado el retiro de los fondos de pensiones de las AFPs y en España se destinaron 21.000 millones de euros, un 1,8% del PIB, en ayudas directas, entre otros tipos de ayudas. Y en México también se han destinado ayudas, aunque en menor medida que en otros lugares. En definitiva, es lo que algunos denominan medicina económica para un shock médico. Y todas estas ayudas han puesto dinero en los bolsillos de las personas. Y al estar en cuarentena, muchas personas no gastaban mucho dinero, incluso invirtieron ese dinero en la bolsa de valores. Pero la inversión más tradicional para refugiarse de la inflación y la subida de precios es comprarse una casa. Y es que con los bajos intereses que tenían los bancos hasta hace bastante poco, convenía hipotecarse. Recibías un crédito con unos intereses muy inferiores a la inflación, con lo cual es como recibir dinero gratis. Además, la nueva normalidad ha hecho que el trabajo en remoto, el cual antes de la pandemia era impensable en muchas oficinas, ya se volvió algo más normal. Y muchas personas optaron por comprar una casa a las afueras de las grandes ciudades porque son más accesibles y mejor estar en mi jardín tranquilamente que encontrarme con gente, agobio y viruses en el metro al trabajo, ¿no? Así que por primera vez en mucho tiempo empezó a haber un éxodo de la ciudad a las ciudades o pueblos más cerca de la naturaleza. Y a esto se le suma que muchas de estas personas que compran casa son primerizos en la compra de una vivienda. Y en nuestros países tenemos más bien la cultura de comprar casa, el sueño de la casa propia. Y es que cuando hacemos esto, pocos de nosotros nos ponemos a hacer el cálculo de si es rentable o no, o de si elegimos una tasa fija o una tasa variable, o sobre si nos conviene más siquiera alquilar más que comprar, porque las personas que compran por primera vez una casa no se ponen a pensar demasiado en esto. Le quita un poco de romanticismo quizás y finalmente acaban pagando más caro de lo que deberían. Así que tenemos que la gente tiene dinero, tiene ganas de comprar una casa, los créditos están baratos y no tienen mucho reparo en pagar altos precios, lo que desemboca en unos precios inflados de la vivienda. Pero por si esto no fuera suficiente, se le añade el ingrediente que te voy a contar ahora, que es la tormenta perfecta para una burbuja. Para acabar de inflar los precios de la vivienda tenemos la crisis de la cadena de suministros. Por una parte, la falta de materiales por el conflicto de Ucrania ha provocado una fuerte subida de los precios y por otra parte, la crisis del petróleo y las huelgas de transporte en muchos países han disparado los costes del transporte de productos. Déjame saber abajo cuántas veces he dicho ya la palabra crisis porque ya he perdido la cuenta. Así que todo esto desemboca en una crisis de la cadena de suministros y agravamiento de las tendencias inflacionarias, ya de por sí en aumento. ¿Y qué significa que los materiales de construcción cuesten el triple? Pues efectivamente que el precio de los bienes raíces sube aún más. ¿Y cuándo es el peor momento para comprar algo? Pues cuando está más caro. Así que es por eso que no es recomendable que compres un piso o una casa en estos momentos. Pero no te desanimes porque más adelante tengo una buena noticia para ti. Chile ha entrado en el ranking de los 25 países
países con una subida más alta de los precios de la vivienda en 2021, con una subida de un 11,7% en un año, y en México fue de un 8,5%. En España ha sido más leve la subida de un 3,7% en 2021, pero en el último tramo del año se aceleró la subida de precios respecto al resto del año. Incluso el Banco de España, en su último informe de estabilidad financiera, ha recalcado que hay indicios de sobrevaloración de la vivienda desde 2020. Aún parece estar sobre niveles de equilibrio, pero ya tuvimos suficiente escarmiento con la última crisis inmobiliaria, así que más nos vale esta vez estar alerta. Sin embargo, el país que ha registrado unos niveles más alarmantes es Estados Unidos, con un 16,2% de incremento del precio de la vivienda en 2021. En Estados Unidos, el precio de la vivienda está siendo el más alto de todos los tiempos. En este gráfico puedes ver en gris las crisis que han ocurrido. La de 2008 y la de 2020 son las más recientes. Si te fijas en los valores que tiene el índice de Shiller de precios de la vivienda, que mide el cambio de los precios de la vivienda a lo largo del tiempo, antes de la crisis inmobiliaria de 2008 se situaba en 184 puntos y en estos momentos, en febrero de 2022, ha alcanzado 286 puntos, es decir, niveles un 55% más altos que antes de la última gran crisis. Pero claro, si los precios de las cosas suben en general para todo, es normal que con la inflación suban los precios de la vivienda también, ¿no? Sí, pero en el caso del precio de la vivienda en Estados Unidos se nos va de las manos. Fíjate en este gráfico en el que se muestran en rojo el aumento de los precios de los bienes y servicios en comparación con la subida de la vivienda. La diferencia es tremendísima. Y te preguntarás, ¿es sostenible esto? Pues vamos a ver con detalle lo que está pasando con el precio de la vivienda desde finales de 2021 hasta ahora. Como vemos, la curva está empezando a aplanarse, lo que indica ya una tendencia a la baja o un estallido cercano de la burbuja. Pero bueno, si esto solo pasa en Estados Unidos, los demás nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Bueno, desgraciadamente lo que ocurre en Estados Unidos nos suele rebotar a todos. Y quienes hayan vivido ya la crisis inmobiliaria de 2008, que desembocó en una crisis financiera, tendrán un leve recuerdo de aquello. Por una parte, ya se está empezando a hablar de que la subida reciente de los tipos de interés de la Reserva Federal va a acabar de reventar la burbuja. Primero se acordó de subir 0,25 puntos, pero no ha sido suficiente para combatir la creciente inflación. Así que la Fed ha decidido aumentar otros 0,50 puntos, el segundo incremento en muy poco tiempo y el mayor incremento en más de 2 décadas. Esta medida tan agresiva de aumentar los tipos en un total de 0,75 puntos para combatir la inflación presionará ahora sí a que el resto de países hagan lo mismo, ya que si Estados Unidos eleva los tipos de interés, hay una subida del tipo de cambio euro-dólar o peso-dólar en favor del dólar. Esto hace que suba aún más la inflación en los demás países, así que el resto de bancos centrales en Latinoamérica y el Banco Central Europeo no le queda más remedio que subir también los tipos de interés. ¿Y qué quiere decir que suban aún más los tipos? Ya sabes que cuando se incrementan los intereses del Banco Central, la deuda se vuelve más cara. Y para los países sobreendeudados como España, la deuda soberana será aún más costosa de pagar. Y lo mismo para las personas que se hayan sobreendeudado para pagar quizás una casa demasiado cara. No solo eso, para todos aquellos que tengan un crédito hipotecario a una tasa variable, se les encarecerá la hipoteca, ya que el interés sobre el crédito aumentará. Imagina que los propietarios dejan de poder pagar la hipoteca o no pueden vender una vivienda por la que pagaron demasiado dinero. Esto puede destruir el poder adquisitivo o la riqueza de muchas familias, por no hablar de que muchas constructoras se pueden ir a la bancarrota. ¿Y qué hacemos si queremos comprar una vivienda ahora? Bueno, lamento decirte que no es el momento ideal para comprarte una casa ahora mismo, pero si sigue esta tendencia y explota la burbuja en Estados Unidos, también hará que los precios de la vivienda en el resto de países empiecen a bajar. Si tenías pensado invertir en una vivienda ahora, podrás encontrar precios mucho más baratos después que los que te vas a encontrar ahora. Incluso puede que el precio post burbuja te compense el pedir un crédito con unos tipos de interés más elevados. Y en tal caso te invito a que consideres la tasa fija sobre la tasa variable. La tasa variable hará que tu crédito varíe según vayan incrementando los tipos del Banco Central. Este método les interesa más a los bancos, pero a la larga para ti puede ser mucho más caro, mientras que la tasa fija es un interés que acuerdas ahora y no se puede modificar. Y para los que ya tengáis una hipoteca, lo que se puede hacer es la novación de la
hipoteca o, lo que es lo mismo, la renegociación de la misma. Esto, por supuesto, llevará algunas comisiones consigo, pero a largo plazo puede salir más rentable. Cuéntame abajo si tienes pensado comprar una vivienda cuando pinche la burbuja. Pero si lo que te pasa es que no quieres comprometer tanto capital en la compra de una casa o de un piso, te recomiendo que empieces por la inversión en REITs para invertir en el sector inmobiliario con muy poco dinero. Te dejo aquí un vídeo al respecto. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!